¿Cómo les ha ido con la tarea que les dejé el sábado pasado? Jovencitos, silencio, silencio absoluto. ¿Qué les pasó? Profesor, le habla Walter. En mi caso, profesor, primera clase que voy a dar con usted, entonces tengo que ponerme al día porque la verdad tenía problemas con la matrícula. Ajá, Entonces apenas fue que me lograron matricular en su asignatura. ajá. El resto de la Entonces, Profe, gente, profe, mi nombre es José Torregrosa y mi hermano José Torregrosa. Nosotros nos matriculamos con usted eh, en el transcurso de esta semana. Entonces esta ajá, también sería nuestra primera clase. miércoles. Y sigo preguntando, ¿y el resto qué pasó? Al menos digan, no entendí nada, profe. No, profe, ahí vamos con la tarea bien. Bien, excelente. Mire que la tenían que entregar hoy, seguramente todos están crudos, están verdes. Profe, pero usted dijo que era de manera presencial. Claro, si hacíamos hoy hoy hacíamos el encuentro presencial, los agarraba a todos en No, no, falta, no, 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 profe, en offside. no. Usted dijo que lo dejáramos para la clase pasada, para la clase que viene. Claro, era 7 días. Bueno, de todas formas, me van a entregar eso el sábado que viene, porque el sábado que viene supongo ya no va a haber corte de calle y nada por el estilo. Además, el lunes voy a Buenas tardes, probar, ¿qué tal? El lunes voy a probar si es que se puede llegar o no a la sede a Soledad desde acá. Si puedo llegar, bueno, quiere decir que algo está normalizado. Pero bueno, esa es la ruta principal. No creo que la corten. El asunto son las rutas secundarias. Bien, jovencitos, mire, vamos a hacer un repaso. ¿Sí? El tema se llama campo eléctrico. ¿Están viendo la diapositiva? Sí, señor. Bien, el tema se llama campo eléctrico, pero para explicar campo eléctrico necesitamos repasar lo que es fuerza eléctrica. Y ustedes saben que en el transcurso de esta asignatura vamos a ver electricidad y magnetismo. Y una de sus manifestaciones es la fuerza eléctrica y el campo eléctrico. Y después, como les había explicado, vamos a terminar con ondas electromagnéticas. Así que no hay nada. Y para ponernos en onda, fíjese lo que hay en la foto, cosa que usted en estos días está viendo. Así que vamos a ponernos en tema. Y resulta que hay un poco de historia. Fíjese que los chinos son los más viejitos en ver este tipo de fenómenos como el magnetismo, 2000 años antes de Cristo, o sea, casi nuestra historia antes de Cristo. Los griegos, ya en el 700, experimentaban con fenómenos eléctricos usando materiales que son tipo no conductores. Hasta que después, 1600, después de Cristo, Gilbert demostró que había electrificación y no se limitaba solamente a lo que hacían los griegos, sino que se podía extender un poco más, hasta que llegó Coulomb, que sentó las bases con su famosa ley de la fuerza eléctrica. De ahí en más todo fue ganancia. Ya 100 años después, Ørsted descubrió que la electricidad producía campo magnético. Faraday y Henry, ¿sí? Eh, Resulta que también el imán producía variaciones en la corriente y para terminar y sentar las bases de la teoría electromagnética, este señor Maxwell eh, realizó un trabajo monumental. Como producto de ello, dio 4 ecuaciones que nos resumen todo lo que es electricidad y magnetismo. Unificó la electricidad y el magnetismo en un solo fenómeno. Y más o menos nosotros tenemos que en esta materia hacer eso, seguir los pasos de este Maxwell para ver cómo se hizo, cómo hizo. Y entonces, fíjese, concepto de fuerza. La fuerza eléctrica se da siempre entre partículas cargadas.
y es una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Dos tipos de cargas, ya lo hemos visto, las negativas, las que poseen electrones, y las positivas, las que poseen protones. Recuerden que habíamos dicho que lo que se puede mover con facilidad son los electrones, entonces un exceso de electrones era carga negativa y un defecto de electrones era carga positiva. Entonces, lo que habíamos notado es que las cargas del mismo signo se repelen y las cargas de distintos signos se atraen. ¿Qué más? Mire, tenemos una varilla de goma y una varilla de vidrio cargadas ambas con cargas de distintos signos. Se van a traer. Fíjense sobre todo la dirección de los vectores fuerza. No vamos a explicar vectores de nuevo, lo hicimos muy bien la clase pasada, yo creo que sí lo entendieron. Entonces fíjense que son fuerzas de acción y reacción. La tercera ley de Newton se aplica acá a fuerzas que actúan a distancia. O si ambas tienen el mismo signo de carga, se van a repeler. Entonces, Gilbert lo observó bastante bien y le dio significado hasta que vino este señor Coulomb y le dio significado matemático. ¿Cómo se carga un cuerpo? Habíamos dicho que el cuerpo se carga sacando o poniendo electrones en el cuerpo. Y si uno frota un cuerpo con otro cuerpo, necesariamente uno le va a ceder electrones a otro, ¿sí? Y eso va a depender de la calidad de los dos cuerpos que se pongan a frotar. A veces uno le cederá electrones a otro, pero si frotas con otro de distinta calidad, puede que agarre electrones del otro. Eso se llama triboelectricidad. Una cosa que también habíamos aclarado es que la carga está cuantizada. ¿Qué significa eso? Que la carga va tomando valores enteros de carga. Habíamos dicho que la carga total es igual a un múltiplo entero de la cantidad de carga de un electrón. La cantidad de carga de un electrón es esta, 1.6 por 10 a la menos 19. Entonces, es posible tener un electrón, dos electrones, tres electrones y así ir contando para tener la carga de ese A. Nunca puedo tener 3,5 electrones. Evidentemente, este número tiene que ser entero para saber cuánto de carga tengo en función de los electrones que vaya juntando. O puedo sacar electrones también para tener carga negativa. Entonces entramos al comportamiento de los materiales respecto del movimiento de cargas a través del material. Por ejemplo, los conductores, que nosotros sí los conocemos, son aquellos que dejan pasar la carga a través de ellos sin ningún problema, sin ofrecer mucho obstáculo. Ejemplos, la plata, el oro, el aluminio, ¿sí? Cuando tengo un buen conductor, si yo cargo el conductor, la carga se distribuye uniformemente, o sea, la carga queda, recuerden que cargas de igual signo se repelen, entonces, por un conductor pueden moverse a voluntad hasta que quedan alejadas la misma distancia una de otra, quedan uniformemente distribuidas. Es como distribuir pintura sobre una pelota. Si damos vuelta a la pelota sobre la pintura, seguramente la distribución va a ser uniforme. Algo así. Pero también hay otros materiales, por ejemplo, aislantes o aisladores. Son aquellos que no permiten el paso de cargas a través de ellos, ¿sí? Ejemplo, el vidrio, el caucho, la madera. Y ustedes saben muy bien por una cuestión de conocimiento popular o conocimiento de sentido común, que cuando estás manipulando electricidad en tu casa, ni modo que vas a tocar el cable de cobre. Prefieres tocar el cable, lo que recubre el cobre, que es un plástico. Entonces, si los electrones no pueden moverse a través del material, a lo sumo quedan depositados en el punto donde fueron cargados. O sea, si yo froto un aislante con un papel de seda, ¿sí? Froto un punto del aislante, la carga que yo genere va a quedarse en ese punto y no se va a mover por todos lados. Y existe una calidad intermedia respecto a la carga que se llaman semiconductores. Los semiconductores son aquellos que en determinadas condiciones se comportan como conductores y en otras se comportan como aislantes, ¿sí? Ahora, todo lo que tienes dentro de tu celular está hecho por semiconductores.
O sea, toda la circuitería de tu celular, los componentes, los chips, son hechos por semiconductores. Generalmente los semiconductores son el silicio y el germanio, que son los más fáciles de explotar. El silicio, sobre todo, tecnología de silicio. Y ahora, para mejorar su calidad y trabajar el silicio, se le agregan algunas impurezas, por lo tanto, ese material mejora su calidad como conductor o como no conductor. Entonces, aparte de cargar por fricción, ¿sí? Cediendo o entregando electrones, se puede cargar por inducción. ¿Cómo se cargará por inducción? En principio, vamos a decir que el cuerpo es neutro, tiene la misma cantidad de cargas positivas y negativas, ¿sí? Supongamos que empecemos con una esfera neutra, una esfera metálica neutra, conductora, porque el efecto es muy evidente, ya que las cargas pueden moverse dentro de la esfera metálica. Y entonces, si la esfera metálica tiene carga neutra, quiere decir que hay la misma cantidad de electrones que de protones. Ahora, ¿qué pasa si yo acerco a la esfera, ¿sí? Un cuerpo cargado negativamente? Evidentemente, recuerda esto, cargas de igual signo se repelen, cargas de distintos signos se atraen. Entonces los electrones van a repelerse con el cuerpo cargado negativamente. No voy a tocar esto no lo voy a tocar. Simplemente voy a empujar a los electrones al punto más lejano posible de la esfera. Cuando ocurre esto, puedo conectar un cable metálico a tierra. La tierra es un depósito de cargas, puede entregar o puede ser electrones a voluntad. Por eso es que los rayos caen a la tierra o de la tierra van a la nube, porque la tierra absorbe carga o emite carga. Entonces, mediante ese cable, como esto los está repeliendo, desaloja la cantidad de electrones de la misma cantidad de acá, se van a la Tierra y luego yo desconecto la Tierra, ¿sí? Desconecto la Tierra y retiro la varilla. La varilla nunca tiene contacto directo sino se acerca. Por eso se llama inducción. Entonces, cuando desconecto todo, seguramente voy a encontrar que hay menos electrones, ¿sí? Hay menos electrones dentro de la esfera. Por lo tanto, ahora este cuerpo está cargado positivamente. Esa es la forma de cargar por inducción. ¿Volvemos a repetir la secuencia? Jovencitos. Sí, profe, Vol- por favor, profe. Volvamos atrás. Esa es la secuencia. Mira, cuerpo neutro, ¿sí? Le acerco un cuerpo cargado negativamente. También puede ser positivo. Va a ocurrir lo mismo, ¿sí? Va a ocurrir. Si yo le acerco un cuerpo negativo, lo que voy a hacer es repeler las cargas negativas que se van a descargar a tierra mediante un cable. Este cuerpo no toca la esfera. Cuando desconecto el cable y alejo la esfera, voy a encontrar que mi cuerpo queda cargado con menos cargas negativas. Por lo tanto, si hay menos cargas negativas, hay un exceso de cargas positivas. Esto está cargado positivamente. Si ocurriese al revés, si parto de esto y le acerco un cuerpo positivo acá, los electrones se van a venir para acá. Cuando conecte la Tierra, van a entrar electrones de la Tierra al cuerpo. Y entonces, una vez que entren electrones, desconecto todo, alejo el cuerpo cargado, voy a encontrar un cuerpo cargado negativamente porque va a haber el exceso de electrones en él. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a pasar si yo hago lo mismo en un aislante? Recuerden que en un aislante las cargas no se pueden mover, ¿sí? O están muy ligadas a sus átomos. Entonces, cuando acerque un cuerpo cargado al aislante, la parte negativa de los átomos se va a orientar en dirección del cuerpo cargado. Si esto es positivo, vas a tener acá una concentración de carga negativa, pero no está desligada de acá porque no pueden moverse. En consecuencia, esto se llama carga inducida y va a desaparecer cuando aleje el cuerpo cargado. Y ni siquiera puedo conectarlo a tierra porque tú sabes bien que no se pueden mover. Entonces, esa es la diferencia entre lo que es cargar por inducción un conductor y inducir carga en un aislante. Los aislantes se pueden cargar únicamente por fricción, ni por contacto se pueden, por fricción nada más.
Y los cuerpos conductores se pueden cargar por fricción, pero tienes que estar perfectamente aislado, no tienes que tener contacto con nada. Y se pueden cargar por fricción, pero es más fácil cargarlo por inducción. ¿Ok? Bien, sigamos. Jóvenes, en cualquier momento pidan la palabra y pregunten, no se queden sin preguntar. Eso yo le recomiendo, por favor. Porque yo Profe, yo tengo una sigo, pregunta. hágale. O sea, profe, o sea, lo pregunto porque, o sea, como me salió de la nada. eh, por ejemplo, esto usted hace referencia, también hace pues referencia a lo de los imanes y eso. ¿Qué sucede cuando un imán, o sea, no, o sea, tengo entendido que el imán tiene un polo norte y un polo sur, ¿cierto? Exacto. Exacto. ¿Qué sucede cuando un imán se parte? ¿Unas cargas quedan en el polo sur o cómo queda ese imán? ¿Que el imán siempre mantiene esas dos cargas o cómo es Eh, eso? O sea, en su momento te lo voy a explicar con detalle, pero ahora te adelanto que el imán nunca va a tener carga negativa ni positiva, ni aunque lo reduzcas a polvo. perdón, por el polo norte, exacto, el polo norte y el Sí, polo sur. Son- Ok, siempre, aunque le reduzcas a polvo, siempre va a haber presente en la partícula polo norte, polo sur. O sea, lo que vas a hacer es, si fragmenta el imán, va a tener imanes más pequeños, nada más. ok, ok. Listo. Pero siempre, al partirse, siempre va a tener estas dos características, el polo Esa norte y el polo sur. exactamente, Ah, exactamente. ok, perfecto. Espérate 2 semanas y vas a ver. De una, profe. Listo. Seguimos. Profe, yo tengo una pregunta, profe. Dígame. Cuando una esfera le pasa electrones a la otra esfera, Ajá. debido a que pierde electrones, ella queda cargada positivamente. Efectivamente, depende del estado inicial de las dos esferas. Si las dos esferas estaban neutras y una le pasa electrones a la otra, una va a quedar cargada negativamente, la que cedió electrones, perdón, positivamente la que cedió electrones, y la que recibió electrones queda cargada negativamente. Y cómo, o sea, teóricamente, cómo esa esfera vuelve a colocarse en equilibrio. La, Si co- la no conec- tiene, digamos, la conectas a tierra o la juntas con la otra esfera hasta que llegue al equilibrio. Si son metálicas, ¿no? Si son aisladoras, ahí vas a tener que tocarlas directamente o colocar la posición donde cargaste a tierra para que se equilibre. profe, pero al momento de yo tocarla, yo le estaría pasando electrones, ¿cierto? Claro, Y se estaría desequilibrando otra, ¿verdad? O sea, claro, ¿cómo hace el sistema total para llegar a un equilibrio al, nuevamente? al- al final el movimiento de electrones se da por contacto también, así que en un momento, por eso te decía que a las esferas metálicas no se las puede tocar si las estás cargando. Si la tocas con la mano, ya la descargaste o la cargaste, la equilibraste. Ok, Sí, bueno, profe. listo. ¿Seguimos o hay alguna otra pregunta? No hay más preguntas. Bueno, hablemos de Charles Coulomb. Mira que fue un físico francés, vivió entre 1700 y 1800, ¿sí? Vivió bastante. La contribución que él hizo es a la electrostática, o sea, las fuerzas que existían entre cargas quietas, ¿sí? Y también al magnetismo, pero también Coulomb trabajó en resistencia de materiales, en mecánica estructural y en ergonomía. Imagínate, en esa época, el tipo era muy, muy bravo. Entonces, este experimento, ¿sí? La balanza de torsión, la utilizó para encontrar que la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la separación entre ambas cargas y se dirige en la misma dirección que une la línea que une las cargas. Y también es proporcional al producto de las cargas Q1 y Q2 que tienen las partículas. Esta ley se denomina ley de Coulomb y a esa ley ustedes la conocen de esta manera, ¿sí? El tamaño del vector es igual a una constante por el producto de las cargas y fíjate que las cargas van en valor absoluto. Eso yo les repetí la clase pasada, ¿sí? Que no importa que sean positivas o negativas, yo en principio debo dibujar los vectores y luego saber el tamaño de cada uno de los vectores. Recuerda que son acción y reacción, así que los dos tienen el mismo tamaño, solo que tienen sentidos opuestos, ¿sí? Entonces,
¿Qué será carga puntual? Cuando el tamaño de las distancias es muy grande comparado con el tamaño de las cargas, ¿sí? Se describen como puntos. Entonces, acá volvemos a recalcar que la fuerza es atractiva si las cargas son de signo opuesto, es repulsiva si las cargas son del mismo signo. Y la fuerza es una fuerza conservativa. ¿Qué es? ¿Se acuerdan de física mecánica? ¿A qué llamaban conservativo, jovencitos? Jóvenes, en No física. recuerdo. ¿A qué llamaban conservativo en mecánica, en física mecánica? Ustedes pasaron por física mecánica. ¿Se acuerdan que cuando la energía total del sistema se Es una fuerza, mantenía, una fuerza. claro, ¿se acuerdan que las fuerzas eran conservativas y no conservativas? Y ustedes decían que cuando la energía total se conservaba, la fuerza con la que estaban tratando era conservativa. El peso, por ejemplo, es una fuerza conservativa, ¿sí? Y la fuerza elástica es una fuerza conservativa. Entonces, las que no es conservativa es aquella que disipa energía. En el caso de la fricción, recuerden que cuando hay fricción se calienta. La fuerza se disipa en forma de calor. La energía se disipa en forma de calor. ¿Ok? Entonces, cuando yo calculo esta fuerza, voy a encontrar que la unidad es el coulomb. Y esta KE se denomina constante de Coulomb y vale 8.98 por 10 a la 9 con estas unidades. O era 1 sobre 4 pi epsilon 0, donde epsilon 0 era la permitividad del espacio libre. Habíamos dicho que la permitividad decía de qué manera el material influía en la fuerza eléctrica. Porque medir la Profe, fuerza, dígame. profe, una fuerza no conservativa puede ser que el golpe que le da uno a algo de madera, puede ser. Puede ser, en caso de la energía se disipe en forma de ruptura y en forma de sonido también, y algo de calor. Mm, Pero interesante. más que todo, más que fuerza, sería el impulso que le das a la madera. Sí. Bueno, lo que decía, que el medio influye mucho en la calidad de la fuerza. En algunos medios la fuerza tendrá un valor y en otros medios la fuerza tendrá un valor. No es lo mismo medir la fuerza eléctrica en el aire que medir la fuerza eléctrica dentro del agua. Tendrán distintos valores. Y esta constante llamada permitividad es la que hace eso. Nosotros vamos a suponer que todas las fuerzas las calculamos en el espacio vacío. Por lo tanto, vamos a usar este valor de permitividad. Para que me dé la constante eléctrica igual a, habíamos dicho 9 por 10 a la 9, ¿no, jovencitos? Sí, profe. Bueno, había dicho 10. Entonces ya sabemos calcular la fuerza eléctrica entre dos cargas. Entonces, repasemos, ¿sí? La carga más pequeña se llama electrón, ¿sí? Y en su contrapartida, protón, ¿sí? Por lo tanto, yo para juntar un coulomb de carga necesito esta cantidad de electrones, ¿sí? Uno tras otro. Mira, 6.24 por 10 a la 18, ni siquiera el número de Avogadro, sino algo menos que el número de Avogadro, pero muchos electrones o protones. Mire, las cargas típicas, ¿sí? Son del orden de los microcoulomb, o sea, un pequeñito. Y que la fuerza es una cantidad vectorial, no es un escalar. La ecuación de Coulomb sirve para calcular solamente el tamaño del vector fuerza, nada más. Pero la fuerza es un vector. ¿Ok? Ahora bien, fíjese, habíamos hecho en la clase pasada la comparación entre la fuerza eléctrica y la fuerza gravitacional. Y habíamos encontrado que la fuerza eléctrica era mucho mayor que la fuerza gravitacional, por lo tanto íbamos a despreciar la fuerza gravitacional dentro del átomo y solo la fuerza eléctrica era la que iba a prevalecer. ¿Por qué? Porque tienen misma carga, pero fíjense que cuando hay masa,
la carga, la masa del protón es más alta que la masa del electrón. Entonces, son iguales en carga, pero son distintos en masa, ¿sí? A ver, ¿qué más? Bien. Entonces, la forma vectorial de la ecuación de Coulomb es esta, mira. K por Q1, Q2 sobre R2, pero dice que va en la dirección de R12. No te asustes, es la dirección que une, de la línea que une las dos cargas. Fíjate, tengo esta carga, se van a repeler. Esta es la fuerza que debo dibujar y esta es la fuerza que debo dibujar. Este es R1, U2, 1, 2. O si ambas cargas son de signo opuesto, mira cómo debo dibujar las fuerzas. Estas tienen el mismo tamaño, pero tienen direcciones opuestas. Son fuerzas de acción-reacción. Por eso decimos que obedecen a la tercera ley de Newton, de esta manera. ¿Sí? Ahora, muchas veces uno puede confundirse y decir, profe, cuando tengo de distintos signos, seguro que esto me da negativo, por lo tanto, la fuerza atractiva. No te engañes, habíamos dicho que todo esto lo íbamos a tratar con valor absoluto, o sea, todo es positivo, porque el tamaño de un vector siempre es positivo. ¿Sí? Entonces, la dirección absoluta está determinada por la ubicación de las cargas, nada más. Yo puedo mover estas cargas y la dirección de la fuerza va cambiando. ¿Sí? No nos confundamos. Siempre hay acción y reacción. No se olviden de eso. Entonces, ¿qué pasa si tenemos cargas múltiples? Y tomamos, la idea es, si, por ejemplo, sobre la carga 1 se ejerce fuerza por otras 3 cargas que están alrededor de él. Entonces, esa fuerza va a ser la suma vectorial de las fuerzas que ejercen las otras 3 cargas sobre la carga principal. Entonces, eso se llama principio de superposición. ¿Okay? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para resolver este problemita? A ver, escucho opiniones. ¿Sí? Dice sobre Q3 negativo, Q2, que está ubicado en la posición 0, ejerce una fuerza, ¿sí? Y Q1, que está ubicado a una distancia de 2 metros de Q2, ejerce sobre la fuerza Q3 otra fuerza atractiva. Esta es la que ejerce Q1 y esta es la que ejerce Q2. ¿Dónde debo ubicar Q3 para que las dos fuerzas sean iguales? O sea, que este cuerpo esté en equilibrio. ¿Cómo hago ahí, jovencitos? A ver, ¿quién sugiere? Escucho ideas. La metáfora. ¿La qué? En la distancia que de 1 metro, profesor. 1 metro entre Q2 y Q3 y 1 metro entre Q3 y Q1. Podría ser, pero fíjate, hay un detalle. No te he dado los valores de Q2 y Q1. Lo que tú dices podría ser cierto si Q1 es igual a Q2. Entonces, lo que tienes que hacer en primera instancia es plantear las ecuaciones. Para eso, fíjate, a ver, ¿dónde está? Aquí está, acá está. Pluma, ¿sí? Mira, F12, vamos a calcular esta fuerza, ¿sí? La que produce esta sobre esta. F23, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué? Acá, ¿por quién? Por Q2, Q3, dividido, ¿qué distancia? ¿Qué distancia? Mira, si esto es 2 metros, ¿sí? Cierren el micrófono, por favor. Si esto es 2 metros, ¿sí? A esta distancia yo le voy a llamar X y desde acá hasta acá le voy a llamar 2 menos X, de manera que la suma de estas dos distancias valga 2, ¿sí? Entonces esto voy a poner X a la 2.
Está feo esto. Borrador. Ahí está. X a la 2. ¿Sí? Y por otra parte, si me pongo a calcular esta fuerza, ¿qué voy a tener? F13, ¿sí? K, ¿sí? Dividido. Ahora, esta fuerza con esta fuerza. Q1, Q3 va a ser igual a 2 menos X al cuadrado. ¿Sí? Esa es esta está calculada de esta manera y esta está calculada de esta manera. Y yo lo que hice ya fue dibujar las fuerzas. Ya sé para dónde van. Si tú me dices, esta va en dirección negativa, sí te creo, pero en dirección de X negativa. Tú sabes bien que este vector nunca es negativo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que igualar esta con esta porque sabes que el tamaño de esta fuerza es igual al tamaño de esta fuerza. ¿Ok? Cuando igualo, ¿qué voy a simplificar? Cuando hago, mira, cuando hago K, ¿sí? Q1, perdón, Q2, Q3 sobre X a la 2 igual ¿a quién? A Q1 por Q3, ¿sí? 2 menos X a la 2. ¿Qué cosas puedo simplificar? Acá va una K. ¿Qué cosas puedo simplificar, jóvenes? Primero puedo simplificar K. Si K pasa a dividir, se va con esto. ¿Qué más puedo simplificar? Q3, profe. Q3 porque se repite en ambos lados. Entonces, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar Q2 sobre X2, ¿sí? Igual ¿a qué? A Q1 sobre 2 menos X a la 2. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Debo resolver para X. Entonces, ¿qué va a quedar? Q2, este estaba dividiendo, ¿cómo pasa? A multiplicar, ¿sí? ¿Y qué te va a quedar? Te va a quedar, ya desarrollo el cuadrado binomio y me va a quedar 4 menos 2, perdón, queda 4, ¿no? Porque es doble producto del primero por el segundo. Borrador. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. 4 era el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo. Así que es 2 por 2, 4 por X. ¿Sí? Y más X al cuadrado. Y del otro lado me va a quedar Q1. Y este X2 estaba dividiendo, pasa a multiplicar X2. Mira qué bonito. ¿Sí? Y entonces ahora lo que tengo que hacer es despejar. ¿Qué tengo que saber? Tengo que saber X. ¿Sí? Entonces esto lo voy a pasar al otro lado. Y primero voy a hacer la distributiva acá. O sea, Q2 por 4 menos 4 Q2 X. ¿Sí? Más Q2 por X2. Y del otro lado me queda Q1 por X2. ¿Así está bien? Entonces, ahora este lo voy a pasar al otro lado y se tiene que combinar con quién? Con este. ¿Sí? Entonces, si lo paso al otro lado, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar Q2 menos Q1, porque este estaba positivo, pasa negativo, multiplicado por X2, menos
4Q2 por X, ¿sí? Más 4Q2 y todo eso igual a 0. Entonces ahí sí le tenemos que dar condiciones a Q1 y Q2. ¿Qué pasaría si Q1 y Q2 son iguales? Ahí sí te doy la razón. ¿Qué pasaría? Se suman, ¿no? No, si son iguales, si Q1 y Q2 son iguales, esto se hace 0, mira. ¿Sí? Y es como diría tu compañero, si esto vale 0, es fácil demostrar, ¿sí? Que X es igual a 1, está exactamente en la mitad. Ahora, ¿qué pasaría si esta es mayor que esta? ¿Para dónde tendría que mover para hacer que las fuerzas se equilibren? Es una buena pregunta. ¿Cómo haría? Supón que esta es mayor, esta Q2 es mayor que Q1. ¿Hacia dónde tendría que mover Q3 para equilibrar? Q1. Hacia Q1. Hacia Q1. Separa. Muy bien, porque si disminuyes la distancia entre Q3 y Q1, aumenta la fuerza porque es inversa del cuadrado, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si Q2 es mayor que Q1? Ocurriría al revés, tendrías que mover la Q3 hacia Q2 para equilibrar. Entonces, mira, según los valores de Q1 y Q2, tú vas a encontrar una posición de equilibrio. Por eso es que este problemita es bastante fregón, ¿sí? Porque tienes que llegar a esta condición para saber cómo vas eh, a darle valores a Q1 y Q2. ¿Ok? Bien, seguimos. Seguimos. O esta otra, mira, esta otra. Estas dos están separadas, ¿sí? Tienen la misma carga, mira, Q y Q. Están cargadas y si no estuviesen cargadas estarían tocándose acá en el centro. ¿Te acuerdas del juguete ese, se llama Tiki Taka? Sí, profe. ¿Cuál, Bueno, cuál juego? parece- el juego se llama Tiki Taka. Es dos cuerdas iguales unidas en un botón o algo, una cosa de plástico. Y en los extremos tiene unas bolas pesadas de plástico. Y el objetivo es hacer que choquen arriba y abajo de tu mano, sin que Ah, ok, el ok, choque. ok, ya. Ya, Sí, no sabía que se llamaba Chiquitaca, no sabía eso. yo lo conozco como tiki-taka, pero no sé cómo lo conocen ustedes. Acá lo conocemos como triquitraque, profe. Sí, así es. Tiene parecido el nombre, pero eso te llega a pegar en la cabeza y te desmaya. Eran pesadas las bolas esas. Bien, entonces mira, tengo un triquitraque cargado, ¿sí? Cargado. Entonces, ¿qué va a pasar si está cargado? Estas dos se van a repeler. Se repelen hasta que encuentran equilibrio. Pero, hey, no solo están actuando acá, ¿sí? La fuerza eléctrica, sino que actúa también la tensión de la cuerda para evitar de que se caiga y el peso de la bola. Entonces, son tres fuerzas que están actuando. Si están en equilibrio, yo puedo encontrar el ángulo para el cual está en equilibrio, ¿sí? Tendría que hacer en cada una de ellas, ¿sí? Este diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Y decir, hey, hay tres fuerzas. Una, la fuerza eléctrica, la gravedad y la tensión. Y eso en física mecánica tú lo supiste resolver. ¿Por qué? Porque decías, hey, si está en equilibrio, la suma de todas las fuerzas debe dar cero, ¿sí? Equilibrio, seguramente tú dices la suma de todas las fuerzas da cero, ¿sí? O sea que esta más esta debe dar cero. Pero por comodidad yo digo, hey, la suma en X da cero y la suma en Y da cero. Por lo tanto, debo tener las componentes de todas las fuerzas en X y en Y. ¿Ok? Entonces, la componente de la tensión, fíjate acá. ¿Por qué pone coseno para la componente Y? A ver, ¿quién me puede decir?
Que está con respecto al eje Y. Está con respecto al eje Y. Fíjate que este es el ángulo. Claro, me lo da por respecto al eje Y. Pero como este y este ángulo son lo mismo, así que yo tengo que calcular según el coseno. Entonces, ¿qué vas a decir? Vas a decir que la tensión, ¿sí? Por el seno, ¿sí? Del ángulo menos la fuerza eléctrica es igual a 0. Esto vale en X, ¿sí? Y vas a decir que la tensión, ¿sí? Tensión por el coseno, ¿sí? Del ángulo menos el peso, ¿sí? También tiene que ser igual a 0. ¿Dónde? En Y. Con esas dos ecuaciones estás cumpliendo esto. Bien, ¿qué puedo hacer para encontrar, por ejemplo, la carga? ¿Qué puedo hacer para encontrar la carga? A ver, ¿quién me dice? A ver, sugieran ideas para encontrar la carga si ya tengo las ecuaciones. Ustedes que han resuelto ejercicios de fuerza en física mecánica, que hasta desmayarse han resuelto ejercicios de fuerza. Y acá no es nada nuevo. Y además, hey, fíjate, estamos sumando vectores, así que tampoco, las fuerzas son vectores, así que no tienes excusa. Dime, ¿cómo hago? Vamos, jueguense. Lo peor que puede pasar es que se equivoquen. Y le pego al que se ría. Deje pensar un momentico, deje pensar. Bien, bien. Espero. Ya se desmayaron, seguramente. Mire, una técnica es dividir, ¿sí? Hacer esto, mira. Pasar la fuerza que está restando al otro lado igual a 0 y pasar mg que está restando al otro lado, ¿sí? En lugar de 0. Entonces esto va a quedar, déjame usar el borrador. Uso el borrador, voy a borrar esto, voy a borrar el 0, voy a borrar el menos. Ahora sí, venga el marcador. ¿Sí? Queda así, mira, igual. ¿Sí? Ahora, si yo divido esto entre esto, ¿sí? Si divido así, mira, divido así, ¿qué me va a quedar? Y es más, voy a usar el borrador para borrar estos dos iguales y poner un igual grande en el centro.
Así, mira. Así. ¿Qué puedo simplificar? T, mira, se va T. ¿Y quién es seno sobre coseno? Tangente del ángulo. Tangente del Gente del ángulo. ángulo. Bien, perfecto. Tangente del ángulo. Ah, me salió horrible. Ey, no tengo pulso maraquero, jovencitos. Ah, ahí está. Te pulso para jugar billar. Oh, no, no, a eso ni me atrevo. O pasa vergüenza. Y entonces acá de este lado, mira, hey, MG sí lo conozco, pero FE yo sé que es K, ¿sí? K por Q1, ¿sí? Q2, pero Q1 y Q2 son iguales, así que va a quedar Q por Q, Q cuadrado, ¿sí? Y el asunto es la distancia que va desde acá hasta acá. ¿Cuánto vale esa distancia? Yo en primera instancia diría que vale 2A, ¿sí? Pero ¿cómo voy a hacer para calcular A? ¿Cómo hago para calcular A? Mira que tengo un triángulo rectángulo. Pitágoras. Puede hacer Pitágoras, pero no tengo este lado, así que me fregué. Si no tengo Pitágoras, debo tener seno, coseno, tangente. Si tengo este ángulo, A, ¿con quién tiene que ver? Esta es la hipotenusa. Esta es la hipotenusa. A sería el cateto opuesto. Entonces el coseno del ángulo vendría a ser A sobre... Perdón. Estoy diciendo cualquier cosa. Espérate. Si es el cateto opuesto, ¿con qué función tiene que ver? ¿Seno o coseno? Seno. 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 Entonces ahí vamos. El seno, ¿sí? El seno del ángulo es igual ¿a quién? A sobre A, ¿sí? A sobre L. Pero como me interesa A, tengo que decir que A, ¿sí? Es igual ¿a qué? A L por el seno. ¿Sí? Pero a mí, yo sé que no me interesa A, me interesa 2A. Voy a decir que 2A es igual 2 veces L por el seno. Y eso va acá abajo, mira. Acá tengo que poner 2 veces L seno del ángulo, ¿sí? Al cuadrado todo. Recuerda que esta es K por Q1, Q2 sobre la distancia al cuadrado. Y esta 2A es la distancia que hay entre las dos, por eso lo tengo que poner acá. Bien, debo despejar Q. ¿Cómo hago para despejar Q? ¿Qué está haciendo MG? Dividiendo. ¿Cómo pasa? Multiplicando. Entonces, ¿qué voy a Multiplicar. tener? Voy a tener MG por tangente del ángulo. ¿Sí? Bien, ¿K qué está haciendo? Está multiplicando, ¿no? Sí, La constante. claro, ¿qué está haciendo? Está multiplicando. ¿Cómo pasa? Dividiendo. Dividiendo. K. ¿Sí? Este 2L seno al cuadrado, ¿qué está haciendo? Dividiendo. ¿Cómo pasa? A multiplicar. Multiplicando. Multiplicando. Entonces, que 2L seno cuadrado pasa a multiplicar. Seno del ángulo al cuadrado pasa a multiplicar. Y eso queda igual a Q cuadrado. Eso me interesaba despejar, Q cuadrado, ¿sí? Pero para saber Q, esto lo debo pasar como raíz cuadrada al otro lado, ¿sí? Entonces voy a borrar el cuadrado acá, borro el cuadrado,
y voy a poner una raíz cuadrada, así. Entonces, ¿de qué va a depender la carga? Mire, la carga que yo ponga acá para lograr esta posición de equilibrio va a depender de todos estos factores que yo tendré Buenas que tardes, enumerar. profe. Dígame, ¿Te puedes repetir otra vez ese despeje? Que no entiendo de dónde salieron los valores. de acá, Te disculpe desde que acá, acabo de llegar. ay, desde acá, ¿sí? Desde acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar mg a multiplicar, k lo pasamos a dividir como está acá. Ahora, esto está dividiendo, es 2L seno al cuadrado, está dividiendo, lo paso a multiplicar. Y todo eso, lo que pase de este lado es igual a Q cuadrado. Pero a mí me interesa Q. Entonces, si tengo Q cuadrado, si pongo raíz a ambos lados, desaparece ese Q cuadrado. Y queda Q en función de todo esto, mira, todo un carnaval. Va a depender no solo de la tangente del ángulo, sino del seno. Va a depender del peso de cada bola, de esta bola en particular, del peso. La constante, ¿sí? Y la longitud de la cuerda también. O sea, es bastante, ¿qué te digo? Horrendo resolver este ejercicio, pero hey, o sea, esto es una consecuencia de la matemática, pero hey, partimos de algo sencillo, de esto. Sumatoria de fuerzas igual a 0. E hicimos toda la suma en X, la suma en Y, y luego buscamos la manera de despejar Q. Y la despejamos así. Mire, el asunto de resolver problemas a veces es fácil, a veces es difícil. El asunto es cuánto yo domino la suma de vectores, pero también, jovencitos, importantísimo, cuánto domino el álgebra. Porque si yo te enseño, a lo sumo te sé enseñar a sumar vectores, pero el álgebra ya no puedo enseñártela porque yo sé que tú la sabes. Ese es mi punto de vista, ese es mi problema, porque yo no tengo certeza si tú dominas o no el álgebra. Si la dominas, perfecto, pero si no la dominas, practica. Ese es mi consejo. Seguí. Profe, te lo recomiendo entonces que cogemos ¿El qué? No entendí nada. De nuevo. usted nos recomienda que entonces practiquemos sumas de vectores Claro, para esta materia. claro, todo esto, mira, todo esto es aplicación de suma de vectores. Es lo que vimos la clase pasada. O sea, todo lo que estoy dibujando acá son vectores, mira. Eso es lo que hicimos la clase pasada. ¿Ok? Hagan una revisión realmente qué es lo que está bien y qué es lo que dominan o qué es lo que más o menos dominan y qué es lo que realmente les hace falta. Eso yo creo que hay que hacer una revisión profunda. ¿Seguimos? Vamos a seguir. A ver, vamos a sacar de acá la pluma. Seguimos. Bueno, jovencitos, ¿qué hora es? Las 5, profe. 5. Mire, hagamos un descanso de 15 minutos. Vamos a tomar agua, vamos al baño. A las 5:15 volvemos. Son las 5:05, profe. 5:05, bueno, 15 minutos. Para mí son las 5:05. 5:20. Voy a dejar de grabar por un momento. ¿Sí? Profe, disculpe, una pregunta. Lo que pasa es que por el motivo de la lluvia yo hace poco entré a la clase, entonces para comentarle si de pronto ya usted habrá llamado lista o algo así. No. Yo tengo mi método para llamar lista, así que no te preocupes. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar de grabar un momento, los 20 minutos, y volvemos. ¿Están de acuerdo? Volvemos a las 5:20. ¿Ok? Listo, profe, de una. Profe, usted esta clase, la grabación la va a subir al aula. Sí, todo. Por eso estoy grabando.